Eh, la maestra Mara Muñoz tiene una maestría en sociología en la Universidad de Nottingham. London School of Economics. Okay, perdón, en la London School of Economics. También tiene una maestría en política social en la Universidad de Nottingham y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesora por asignatura en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y está adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la facultad, ¿no? Soy profesora. Ok, ajá, perdón. Y pues ha impartido cursos sobre desarrollo de proyectos sociales, y sus principales líneas de investigación son sobre política social en México, cultura jurídica, género y políticas públicas y administración municipal. Tiene varias publicaciones, entre ellos coautora del libro que se llama Influenza, de la negligencia a la manipulación, por Random House Mandatory, 2009. También colaboró con un equipo de expertos para la elaboración de reportes para las Naciones Unidas en México. Ella además tiene una amplia trayectoria en diversas actividades como parte de su experiencia profesional. Es directora del Centro de Justicia para las Mujeres. También ha sido reportera de varios medios, coordinadora de contenidos en Televisa, ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y directora del Instituto para las Mujeres Zacatecanas. Pues diversas actividades en las que ha participado la maestra Muñoz. Ahora la tenemos aquí con nosotros. Ella con mucho gusto aceptó una invitación que le hicimos para que viniera a conversar con ustedes sobre los temas que ella ha trabajado. Y pues la dinámica, si gustas, puedes exponer, no sé, unos 15, 20 minutos o media hora si gustas, y después abrimos un espacio de diálogo con los estudiantes. Y pues sin más te cedo el micrófono, por favor. Sí. Pues muchísimas gracias a Marco por esta presentación, gracias por la invitación, gracias a Federico Vázquez por ser el vínculo que me trae al Colegio de la Frontera, muy honrada de estar ante ustedes esta tarde y bueno, pues en esta maravillosa institución. Entonces, gracias a todas y a todos por acompañarme. Actualmente soy directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas. Quiero platicarles cuál ha sido la experiencia dentro de este centro y cómo se configura la política pública que desde la Federación se dictó como una prioridad en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En diciembre del 2013, el gobernador mandó una iniciativa al Congreso para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la ley que le da vida y forma a la Procuraduría de Justicia de Zacatecas. Esta reforma tenía como objetivo la creación del Centro de Justicia para las Mujeres. Si bien es una política pública nacional, pues es necesario que los gobiernos estatales hagan este tipo de reformas para implementarla en cada una de las entidades. A partir de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, a mí se me nombró como directora y en ese momento pues teníamos el reto de que no había prácticamente nada, ¿no? Nos decían que el Centro de Justicia para las Mujeres pues es una nueva forma de dar atención a las mujeres en situación de violencia, son servicios integrales, multidisciplinarios, hay un modelo dictado desde la Federación a través de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero nosotras debíamos bajar, digamos, ese modelo e implementarlo acorde a las condiciones de la sociedad zacatecana. Entonces, lo primero que hicimos fue elaborar un diagnóstico sobre la situación de la violencia
contra las mujeres en Zacatecas y la atención sobre todo que daban las instituciones o que dan las instituciones que brindan atención a las mujeres en situación de violencia. Les comento que hace 11 años en Zacatecas pues no había prácticamente nada respecto para atender la violencia contra las mujeres, para castigar la violencia familiar, que digamos que es la manifestación más común de esta violencia. Y hace 11 años se creó la ley para atender, prevenir y erradicar la violencia familiar. A partir de ese momento se crearon varias instituciones en el Estado para atender la violencia doméstica y se fueron, digamos, configurando un cuerpo legislativo también de normas, posteriormente con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de normas que atienden este problema, ¿no? Básicamente el Centro de Justicia para las Mujeres llega entonces a insertarse en la atención que las instancias ya están dando a la violencia contra las mujeres. Son en Zacatecas 3 instituciones las que brindan ese servicio a nivel estatal, todas ellas están en la capital. Entonces nosotras quisimos saber cómo es que se brinda esa atención a las mujeres en situación de violencia. Quisimos enterarnos, digamos, de las debilidades institucionales que llevan a que revictimicemos a las mujeres en situación de violencia y nos encontramos varias cosas interesantes. Básicamente encontramos a través de este diagnóstico, un diagnóstico participativo, que las mujeres que reciben los servicios que son atendidas en estos centros de atención son de todos los estratos socioculturales y niveles educativos. Las características de las mujeres atendidas en estos centros es que son sumisas, temerosas, con mucho apego hacia el agresor y dependientes y digamos que como característica general todas ellas presentan el síndrome de indefensión aprendida, que es un síndrome a través del cual las personas aprenden a comportarse de manera pasiva, ¿no? La atención especializada, les comentaba, se brinda a través de 3 centros ubicados en la capital, básicamente también a través de los ayuntamientos se brinda ese apoyo, pero las instancias municipales presentan debilidades institucionales más marcadas que las instancias estatales, ¿no? Las instancias que atienden violencia contra las mujeres carecen de un programa de actividades que promuevan el empoderamiento de las mujeres, es decir, se les da una atención psicológica, se les da atención legal, médica, pero no hay un programa que ayude para que ellas rompan con los círculos de violencia, un programa de empoderamiento, digamos, de becas para el empleo, proyectos productivos, inserción en el mercado laboral, no se les da ese servicio. Otra situación que encontramos es que la atención ha sido implementada, mas no institucionalizada de manera informal, ya que no cuenta con protocolos ni modelos de atención. No se cuenta en ninguna de estas instituciones con un protocolo que dicte básicamente la forma de atender a las mujeres. No existen criterios homogéneos sobre el origen de la violencia. Si bien para la mayor parte de los servidores y las servidoras públicas la violencia es un mecanismo de control a partir de la menor valoración de las mujeres, hay muchos estereotipos también que se reproducen y que existen en estas personas que brindan atención, ¿no? Como que las mujeres son las que educan a los hombres y que por eso entonces somos las culpables de educar machos y cosas de esas, ¿no? La capacitación sobre la violencia contra las mujeres, sobre el uso de la norma 046, que es una norma que obliga a las autoridades que brindan la atención a referir los casos de violación, por ejemplo, a las autoridades de salud, pues no se conoce esta norma, no se aplica, ¿no? El personal policial no cuenta, existe en Guadalupe, Zacatecas, les voy a explicar que Guadalupe y Zacatecas es una zona conurbada, entonces el municipio de Guadalupe tiene una unidad especializada para atender la violencia de género, es una unidad con elementos muy capacitados y sensibles en el tema, verdaderamente trabajan de manera ejemplar, pero la policía de Zacatecas no cuenta con esto, ¿no? Entonces vemos que en Guadalupe se da una atención muy
sensible a las mujeres en situación de violencia, mientras que en Zacatecas pues los policías no tienen idea, ¿no? El DIF cuenta con encargados en cada administración municipal que atienden a las mujeres en situación de violencia, pero el personal no está capacitado, lo suficientemente capacitado, ¿no? O sea, además de estas instituciones a nivel estatal que les comento, el CABIS, el CEPAVIF y el Centro de Atención a las Mujeres, los DIF municipales también brindan atención, pero de manera deficiente, puesto que no cuentan con la suficiente capacitación las personas que se encuentran brindando el servicio. El C4 es básicamente la línea a donde las mujeres piden ayuda, el 066, no sé si aquí tengan una línea similar, me imagino que sí. Básicamente no registra los casos de violencia como violencia doméstica, muchas veces lo reportan como riña y eso invisibiliza el problema de la violencia, ¿no?, contra las mujeres. Otro de los hallazgos que tuvimos es que algunos policías ministeriales están capacitados en género, pero hay una gran rotación de policías, entonces apenas se especializan, ya los cambian de unidad y entonces se pierde esa capacidad, esa expertise de los policías que ya están formados, ¿no? Existen dificultades para la creación de bancos estatales de información, no hay bancos estatales de información para alimentar el Banabim, que es el Banco Nacional de Datos e Información de Violencia contra las Mujeres. Desafortunadamente el Banabim es un buen proyecto que surgió a partir de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que no ha funcionado como debería funcionar, porque las instancias que se supone lo tienen que alimentar pues no lo hacen, ¿no? Entonces es un proyecto que trata de crear expedientes únicos de las mujeres que sufren violencia, para que esa información esté a la mano de todas las instancias que nos dedicamos a atender la violencia contra las mujeres en el país. Otro de los hallazgos es que las y los integrantes de la red de atención, hay una red de atención que se reúne constantemente una vez al mes, pero estas reuniones pues no cuenta con vínculos interinstitucionales y se canaliza a las mujeres de manera informal, ¿no? El objetivo de esta red de atención es presentar los casos más delicados y, digamos, entre las diferentes instancias brindar alternativas para solucionar estos casos, ¿no? Pero todo es de manera informal, no se cuenta con un protocolo de actuación y en ese sentido pues no está institucionalizado. La carga de trabajo y la falta de personal capacitado no permiten darle un seguimiento adecuado a todos los casos, ese es otro problema, que no hay seguimiento a los casos. Los servicios especializados de atención son parte de un acuerdo de atención, son de acuerdo a un horario de oficina, por lo que se atiende de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y los casos que se presentan en las tardes, en las noches, los fines de semana, pues no reciben la atención, ¿no? Ese es un problema también que tenemos. Otra de las situaciones que nos encontramos es que existe una falta de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, por lo que no tienen forma de saber si los procedimientos que emplean resultan efectivos o si por el contrario es necesario que se hagan modificaciones. Entonces, la carga de trabajo también de la mayoría del personal hace necesario que reciba atención, contención emocional, pero no se les brinda esta contención emocional a los empleados, a las trabajadoras y trabajadores de estos centros de atención. Otro problema que encontramos es que existe una gran impunidad en el ámbito de procuración de justicia. Se identificó una falta de judicialización de los casos de violencia contra las mujeres. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal se llama judicialización, cuando el Ministerio Público turna al juez el caso para que se siga el proceso penal. Antes se llamaba consignación y ahora en el nuevo sistema de justicia penal, que ya se está aplicando en todo el país y que en Zacatecas lleva un avance del 60%, lo llamamos judicialización. Entonces vemos que los ministerios públicos les llegan las denuncias de casos de violencia, en muchos casos las víctimas de violencia se desisten, en otros casos la investigación no es la adecuada, entonces no se integra bien la carpeta de investigación y por tanto el Ministerio Público decide no judicializar, no pasar al juez el caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que hay una gran deuda con las mujeres, porque la impunidad es bastante alta. Entonces, podemos poner la otra presentación, la número 2, por favor.
Como ven, pues el escenario no es nada positivo. Encontramos muchas deficiencias en las instituciones y entonces la pregunta es cómo nos insertamos en esa dinámica, cómo hacemos que el Centro de Justicia para las Mujeres marque la diferencia en la atención a las mujeres en situación de violencia, cómo aprendemos de esos errores, de esas fallas institucionales y cómo hacemos para transformarlas, para buscar alternativas para fortalecer a esas instituciones, que no solamente el Centro de Justicia para las Mujeres se cree de manera diferente, sino también influir en las instituciones que están brindando la atención en estos momentos para que se transformen, para que cambien. Entonces, de ahí ideamos el Programa Metropolitano de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres, que ya les platicaré de qué se trata, pero en ese sentido, pues, estamos trabajando. Entonces, se crea el Centro de Justicia para las Mujeres por ley. Uno de los principales objetivos es crear el edificio, porque el modelo de atención tiene mucho que ver con la forma en la que vamos a construir el edificio del Centro de Justicia para las Mujeres. Va a ser un edificio con 3 áreas, 2 edificios independientes, que es el edificio de atención y es el edificio de justicia, ¿no? Básicamente en el edificio de atención va a haber médicos, médicas, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, para prestar la atención que tradicionalmente, digamos, se le ha brindado a las mujeres, ¿no? En situación de violencia. En otro edificio vamos a tener el área de justicia, donde va a haber ministerios públicos, especializados en delitos de género, y vamos a tener un juez también. Entonces, como pueden ver, la atención, digamos, es mucho más integral y es en un solo espacio. Y además vamos a tener un área de empoderamiento. Esta área de empoderamiento se refiere a becas para el empleo, proyectos productivos y algunas formas en que las mujeres puedan encontrar opciones para romper con el círculo de violencia. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Centro de Justicia para las Mujeres? Nos referimos al acceso a la justicia para las mujeres, lo cual es un derecho humano que ha sido violentado sistemáticamente a lo largo de la historia. Cuando las mujeres acudimos a las instituciones de justicia, lo comprueba el diagnóstico que acabo de presentar, y muchos otros estudios, pues desafortunadamente no se le da la atención a los casos por considerar que son delitos menores, ¿no? Entonces se ve con menosprecio. Los ministerios públicos tienen una carga de trabajo apabullante y en muchas ocasiones pues no integran las carpetas de investigación como se debiera, por lo cual hay gran impunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotras buscamos que el acceso a la justicia para las mujeres sea una realidad a través del Centro de Justicia para las Mujeres, teniendo nosotras una área de justicia en donde vamos a procurar que los casos que atendamos en el centro, pues, realmente se judicialicen y se abra un proceso y el agresor sea castigado, ¿no? Ese, digamos, será nuestro objetivo, bajar los índices de impunidad. En la actualidad, la política de los Centros de Justicia para las Mujeres es un programa prioritario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya se los decía yo hace algunos momentos, esto es un gran avance, porque estamos hablando de que hay una política de género en el Sistema Nacional de Seguridad Pública es donde hay recursos materiales y económicos suficientes para desarrollar esta política pública. Les comento que el Centro de Justicia para las Mujeres se va a construir con un presupuesto de 43 millones de pesos. Entonces, si no hay dinero, una política pública pues no sirve, básicamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de un edificio de 43 millones de pesos gestionados ante la Federación, que es de donde vienen los recursos, de la CONAVIM y del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, ¿no? Entonces, hay dinero para los centros de justicia para las mujeres, lo cual es una gran noticia en términos para las políticas de género, ¿no?
El objetivo de nuestro programa, ¿cuál es? Es concentrar bajo un mismo techo servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Otra situación que es muy novedosa en esta política de los centros de justicia para las mujeres es que participan organizaciones de la sociedad civil. Va a haber un espacio específico dentro del Centro de Justicia para las Mujeres para que las organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y en contra de la violencia tengan ahí una representación. Vamos a coordinarnos, nos estamos coordinando ya de manera muy cercana con estas organizaciones, también de manera especial con el primer refugio que existió en Zacatecas, es una organización no gubernamental llamada Eulalia Guzmán. Nos vamos a coordinar también para canalizar los casos de las mujeres y fortalecer también esta organización no gubernamental, ayudándola a gestionar recursos ante el gobierno del estado y, bueno, llevando un acompañamiento, ¿no? Entonces, ese es otro tema novedoso dentro de los centros de justicia para las mujeres. ¿Cuál es nuestro objetivo más allá de la atención que vamos a brindar, más allá del acceso a la justicia? Bueno, nuestro objetivo amplio es planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Esto lo llamamos transversalidad. Estamos trabajando con las presidencias municipales de Zacatecas y de Guadalupe, estamos trabajando con las otras instancias de atención para mejorar la atención y para crear una ruta única de atención, ¿no? Ya les platicaré en un momentito sobre el programa metropolitano. El objetivo principal de este programa es crear una ruta única de atención para que todas las instancias que estamos brindando atención a las mujeres trabajemos con los mismos criterios y trabajemos bajo protocolos y manuales operativos que optimicen los resultados y nos lleven a no revictimizar a las mujeres, porque una de las situaciones que notamos también mucho en este diagnóstico es que las mujeres van de un lugar a otro sin que su caso sea resuelto, sin que se le brinde el apoyo, la ayuda, y eso pues es revictimización a todas luces. Entonces, el Centro de Justicia para las Mujeres contribuirá en la institucionalización de la perspectiva de género en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué es la institucionalización? Pues prácticamente es la incorporación de la perspectiva de género que se sostiene en el tiempo debido a la asignación de recursos humanos capacitados y recursos materiales y económicos suficientes. Entonces, hablamos no solo de transversalizar, que es básicamente poner la perspectiva de género en el corazón de las políticas públicas de atención a la violencia contra las mujeres. No hablamos solamente de transversalizar, sino también de institucionalizar, que los pasos que damos permanezcan en el tiempo, que los funcionarios y funcionarias que se capaciten permanezcan en las instituciones y que tengan los recursos suficientes para poder hacer su labor. El modelo de atención que estamos creando está dirigido al personal de Centro de Justicia para las Mujeres. Cada profesional deberá conocer los conceptos, instrumentos normativos, procedimientos de actuación y recursos a aplicar. Les comento que la selección del personal del Centro de Justicia para las Mujeres va a ser una plantilla aproximadamente de 40 personas. Va a ser una selección muy minuciosa porque vamos a encargarnos de que no solamente tengan conocimientos en el área para la cual están solicitando el trabajo, sino también sensibilidad y conocimiento de la perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, vamos a elaborar un examen de admisión, es una búsqueda de talento, así le llamamos, básicamente de personas que sientan compromiso, que les apasione el tema y que quieran contribuir a que el Centro de Justicia para las Mujeres verdaderamente brinde una atención integral y una atención personalizada a las mujeres. El modelo integral de atención a mujeres víctimas de violencia de género es un instrumento que contribuirá a implementar la política pública impulsada por la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para mejorar la impartición y acceso a la justicia en los delitos en que las mujeres y niñas son principales víctimas a fin de reducir la violencia de género en el estado de Zacatecas.
hemos creado un catálogo de delitos que son los delitos de los cuales vamos a conocer en el Centro de Justicia para las Mujeres. Los más importantes, los más comunes son la violencia familiar, el hostigamiento sexual, la violación, la amenaza, la trata de personas, la discriminación, el incesto, el abandono de familiares y por supuesto el feminicidio, que es la forma más severa de violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos especial interés en usar la perspectiva de género en los delitos del orden de la familia, en los delitos sexuales, en el delito de trata de personas y en el feminicidio. El delito del orden de la familia les quiero comentar, y lo hago como ejemplo para ver un poco la evolución que hemos tenido, la evolución legal que hemos tenido y que podemos seguir teniendo en materia de violencia contra las mujeres. El Código del Estado de Zacatecas básicamente nos dice que la violencia contra las mujeres debe ser de manera reiterada para que se considere un delito, ¿no? En contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma. Se dice que tiene que ser un miembro de la familia. Actualmente eso es lo que nos marca el código, lo cual nos limita muchísimo para poder hacer justicia a las mujeres, ¿no? También se dice que comete el delito de violencia familiar el cónyuge, la concubina, el concubinario, pariente consanguíneo, lo cual también nos limita muchísimo, ¿no? Siempre y cuando habiten en el mismo domicilio. Entonces pone varios condicionamientos para que la violencia sea considerada como un delito, la violencia familiar. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es una ley muy generosa, es una ley mucho más amplia y lo vemos aquí cómo describe el delito de violencia familiar. Es un avance muy importante porque nos dice que dentro o fuera del domicilio familiar, no necesariamente tiene que estar en el domicilio, lo cual es mucho más amplio, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. O sea, la ley federal y la ley local que tenemos en Zacatecas es muchísimo más amplia, más generosa que el Código Penal del Estado de Zacatecas. Entonces, en ese sentido, a nosotras nos corresponde también impulsar una armonización legislativa para cambiar nuestro Código Penal y armonizarlo con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. También eso estamos impulsando desde el Centro de Justicia para las Mujeres. En términos de los delitos sexuales, que les comento que es de nuestro principal interés implementar la perspectiva de género, vemos que no contamos con la infraestructura necesaria para dar atención a las víctimas de violencia sexual. Actualmente los exámenes, por ejemplo, periciales, ¿no?, se llevan a cabo pues en un cuarto bastante desagradable, un espacio donde verdaderamente pues no refleja seguridad, no refleja confianza, no refleja tranquilidad para la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Centro de Justicia para las Mujeres va a venir también a fortalecer muchísimo la manera en la que atendemos los delitos sexuales. El delito de trata de personas, tenemos una ley federal que se publicó en junio del 2012 y tenemos una ley estatal en Zacatecas que se publicó en febrero del 2015. El feminicidio pues prácticamente es el delito, como les decía, la manifestación más cruda de la violencia contra las mujeres, y hay un gran debate entre los ministerios públicos porque nos dice el código que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género. Entonces ellos dicen, bueno, por razones de género se queda como muy en el aire, ¿no? Pero el código nos estipula cuáles son esas razones de género, no deja la imaginación, y en ese sentido estamos trabajando con los ministerios públicos para que se abran en términos de la apreciación que ellos tienen del delito de feminicidio, y que cada vez más se judicialicen los expedientes y se abran las investigaciones por feminicidio y no solamente no por homicidio, ¿no? O sea, visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres y su consecuencia letal. Entonces, básicamente, ¿cuáles son, digamos, esas razones de género? Bueno, son que la víctima presente violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que existan datos que hagan evidente amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima antes de su muerte. Otro de los
condicionamientos es que el cuerpo sin vida de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público y que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Entonces, estamos hablando de que el código nos deja muy claro en qué casos estamos hablando de feminicidios. Entonces, reconociendo a las mujeres como sujetas de derechos humanos y no solamente en el ámbito de la criminalidad, nuestro modelo adicionalmente cuenta con estrategias innovadoras de empoderamiento, seguimiento con evidencias concretas de erradicación de la violencia. Estamos hablando de que nosotras no nos vamos a limitar a atender a víctimas, mujeres víctimas del delito, sino también a mujeres que en determinado momento acudan a nuestros servicios para buscando romper con otro tipo de violencia que no está considerada como delito. Estamos hablando de la violencia comunitaria, la violencia institucional y bueno, la violencia feminicida que sí es delito, ¿no? Pero la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la violencia comunitaria, la violencia institucional y la violencia laboral o docente también como tipos de violencia. Entonces amplía nuestro espectro, amplía las clasificaciones de violencia y ese es otro reto para el Centro de Justicia para las Mujeres. Hoy, después de 11 años en que se creó la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, vemos que ya la gente habla de violencia familiar, vemos que las mujeres saben que la violencia familiar es un delito, que las mujeres acuden a denunciarla. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, el reto es dar a conocer a las mujeres que también existen otros tipos de violencia, como la violencia comunitaria, la violencia institucional y la violencia laboral o docente. Entonces, ese es el reto básicamente, que lo que dice la ley lo podamos transmitir a las mujeres para que se acerquen a nosotras en este tipo de casos también. Estamos trabajando para que el modelo arquitectónico y de atención del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas se adapte a las circunstancias jurídicas, culturales, sociales, económicas y demográficas del estado de Zacatecas. Va a ser el Centro de Justicia para las Mujeres se va a instalar en Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, y vamos a trabajar en este distrito judicial, aunque vamos a dar también atención a otros distritos judiciales. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas, digamos, dentro del Centro de Justicia para las Mujeres? Pues construir el centro. Actualmente llevamos el 30% ya de la construcción de nuestro edificio y tenemos ya el presupuesto para que se pueda terminar este mismo año. Emitir un manual de procedimientos, estamos en el 90% de nuestro manual de procedimientos ya. Vamos a capacitar al personal que resulte electo en este manual de procedimientos para que desde el primer momento ellos y ellas ya tengan una visión clara de cuál habrá de ser su función y de cómo llevarla a cabo, ¿no? También estamos firmando convenios con las diferentes dependencias de gobierno. Esto también es otra cuestión innovadora del Centro de Justicia para las Mujeres. Vamos a tener representación de instancias como el DIF dentro del centro, o sea, nos van a comisionar a una persona de la Procuraduría del Menor y la Familia para que esté dentro del centro también y pueda prestar sus servicios. Vamos a tener representación de la Secretaría de las Mujeres a través de su fondo para proyectos productivos. Vamos a tener representación de la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, estas instancias van a tener una oficina dentro del centro y van a estar dando atención a las mujeres que acudan al Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces, por eso estamos hablando de que la atención es interinstitucional, ¿no? Publicar una convocatoria para la selección de personal es nuestra meta también. Concluir la elaboración de perfiles de puesto del personal que laborará en el Centro de Justicia para las Mujeres y capacitar al personal que formará parte del equipo. Como ustedes pueden ver, digamos, lo que les he presentado esta tarde es como un relato de la manera en que se implementa una política pública que viene dictada desde la Federación. Lo primero que hicimos fue levantar un diagnóstico para saber en dónde nos encontramos parados y posteriormente crear un manual de procedimientos, que es lo que vamos a aplicar ya cuando estemos trabajando al 100% con la atención y realizar las gestiones para tener recursos y construir nuestro edificio. Entonces, digamos que esos son los pasos que hemos dado para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres. Actualmente nos encontramos llevando a cabo un programa metropolitano de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es esta ruta única de atención para que todas las instancias trabajemos de manera coordinada. De lo
lo que trata básicamente es, realizamos varios grupos de enfoque para sacar el conocimiento y la expertise de los funcionarios que están en las áreas operativas de las instancias que brindan atención. Estuvieron presentes jueces de lo familiar, jueces de lo penal, estuvieron ministerios públicos, policías ministeriales, policías municipales de la unidad especializada en delitos en violencia de género. Contamos también con la presencia de peritos y peritas, y en ese sentido pudimos hacer el grupo de enfoque. Entonces ya lo que sigue es el diseño de la ruta única y posteriormente la capacitación a los funcionarios y funcionarias en esta ruta única. Va a ser una capacitación y sensibilización en temas de género y una capacitación especializada a peritos, a ministerios públicos, a policías ministeriales y para la implementación de esta ruta única. Entonces, básicamente esa es la manera en la que estamos trabajando, tratando de transversalizar la perspectiva de género en las políticas de atención a la violencia en el estado de Zacatecas. Ahora, pues me gustaría escucharlos y escucharlas a ustedes si tuvieran alguna inquietud. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la maestra Mara Muñoz por esta presentación tan detallada de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer en el Centro de Justicia para las Mujeres. El estado de Zacatecas es un estado que es interesante en varios sentidos. En ese estado fue también creado el Centro Estatal para prevenir la discriminación, cuando se creó el Consejo Nacional para ese tema, ¿no? Y recuerdo porque fuimos a un evento que organizó la gobernadora de Zacatecas en ese tiempo, y bueno, llama la atención que ahora se intente o se está buscando crear un centro estatal para este tipo de temas, ¿no? Bueno, seguramente los estudiantes tendrán muchas preguntas que hacerle, pero antes me gustaría también plantear una pregunta, aprovechando que tengo el micrófono. Todas las acciones que se están implementando, se buscan implementar, buscan sobre todo atender el problema, es decir, sabemos que las políticas públicas tienen dos partes importantes, que es la atención del problema cuando ya se presenta el problema, pero también hay una parte muy importante de las políticas que es la prevención del problema. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar qué acciones se están implementando en ese ámbito, o sea, tratando de prevenir que los varones o que los hombres pues atenten contra el derecho de las mujeres a la no violencia, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esa cultura de ejercicio de la violencia contra las mujeres? Claro. Es una duda que tengo. Claro, sí. Y bueno, si gustas podemos recoger unas preguntas o como gustes. Si quieres te doy respuesta, bueno, y lo vamos viendo uno por uno. El Centro de Justicia para las Mujeres se involucró ya en los programas de prevención a la violencia, el PRONAPRED específicamente, dentro del trabajo que estamos llevando a cabo con las presidencias municipales, pues básicamente nos coordinamos con el municipio de Zacatecas para incorporar la perspectiva de género en los programas, en las acciones que derivan de este programa, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos acciones para atender y prevenir el embarazo en adolescentes, la violencia en el noviazgo, para acciones para promover la parentalidad positiva, que le llamamos, ¿no? Que es la forma en que los padres y las madres de familia se relacionan con sus hijos e hijas, y en ese sentido pues ayudamos con el diseño, vinculando a organizaciones no gubernamentales que tienen una gran experiencia y una gran labor en temas de prevención del delito, vinculándolas con el municipio de Zacatecas para que a través de su expertise pues pudieran delinear algunas acciones que incorporan la perspectiva de género y previnieran el tema de la violencia contra las mujeres. Otra de las acciones que habremos de llevar a cabo también es con el C4. El C4 es esta línea de ayuda
el 066, lo que vamos a hacer básicamente es elaborar un mapa de georreferenciación de los casos de violencia para darnos cuenta en qué colonias de Zacatecas y Guadalupe tenemos más problemas, ¿no? Y poder implementar acciones de prevención a través de los ayuntamientos, a través de las presidencias municipales, porque el Centro de Justicia para las Mujeres no es ejecutor de programas de prevención, pero sí puede delinear, digamos, algunas acciones, sí puede invitar a las instancias que tienen esa facultad para que implementen la perspectiva de género en las acciones que promueven para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido es como hemos estado trabajando y como seguiremos trabajando. Sí. Anel, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Anel Ortiz, estudiante de la maestría en Desarrollo Regional. Mi tema de tesis es atención a mujeres migrantes víctimas de violencia de pareja en Estados Unidos. Bueno, primero que nada me llaman muchas cosas la atención. Quisiera saber primero si ustedes van a trabajar en contacto con otras instituciones, como en este caso y mujeres. Quisiera saber también si han visto la manera de poder integrar esta parte de la migración o de atención a migrantes, porque Zacatecas es el estado número 1 respecto a migrantes y respecto a los números de la OMS, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia, entonces independiente del lugar en donde se encuentren, no dejan de ser víctimas, ¿no? Lo de los protocolos, bueno, quisiera saber también si ustedes han avanzado, si se están guiando a través de los lineamientos que dio en el 2013 la OMS, o si es respecto a los conocimientos que se han generado pues al interior de las instituciones que ustedes tienen, y si existe alguna respecto a la prevención, por ejemplo con el C4, cuando se hace la evaluación de las llamadas hay números que son repetitivos. Si ustedes han visto la manera de poder implementar como parte de la prevención esto, ¿no? Identificar esos números que son repetitivos respecto a la riña, que si bien es cierto es de la manera en que documentan este tipo de violencia. No, sin duda la información que tiene el C4 es muy valiosa y podemos inventar 1000 formas de análisis y que nos puede arrojar datos muy, muy interesantes y muy precisos. Es información valiosísima que está desaprovechada, ¿no? No se sistematiza, no se analiza y no se actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos trabajando con el C4, estamos ya metiéndonos al área del C4, queremos que nos comparta la información para poder convertirla en acciones y programas y políticas públicas, ¿no? Entonces, sí existe eso. En lo que comentas respecto a la migración, pues en el Centro de Justicia para las Mujeres vamos a atender a todas las mujeres, ¿no? Entonces, no tenemos como tal un enfoque para las mujeres migrantes, no tenemos en estos momentos nada en ese sentido, pero pues me dejas esa tarea, ¿no? Yo creo que es importante pensar en las mujeres migrantes también. En cuanto al trabajo con las instituciones, estamos trabajando con la PGR, por ejemplo, vamos a trabajar con el INMujeres, pero a través de la Secretaría de las Mujeres de Gobierno del Estado, porque el INMujeres es muy cuidadoso de cómo se relaciona con las instancias y trata de canalizarlo a través de las instancias de las mujeres en cada entidad, ¿no? Entonces, es a través de la Secretaría de las Mujeres que tenemos contacto con el INMujeres. Con la PGR vamos a tener el 5 de junio una capacitación en el protocolo de feminicidio que elaboró la PGR y en el protocolo de delitos sexuales. Entonces, sí tenemos contacto y trabajo coordinado con instancias federales. Otra cosa, respecto a esto del empoderamiento y a la forma en cómo ustedes lo están midiendo, ¿cuál va a ser la metodología a través de la cual van a poder medir el empoderamiento de las mujeres? Y la otra cosa, respecto a los albergues, por ejemplo, para esto de la atención integral, actualmente lo debe de llevar el DIF, muchas veces no tiene la capacidad ni tiene los albergues necesarios. Dentro de este edificio que ustedes piensan construir, ¿tienen considerado tener algún albergue? Sí, el modelo del Centro de Justicia para las Mujeres tiene un albergue en su modelo, pero es un albergue temporal solamente por 72 horas, es en casos de emergencia. Zacatecas tiene un albergue que pertenece al DIF, al CABIS, ¿no? Y ahí la estancia es de 3 meses
y tenemos también el albergue de Eulalia Guzmán de la Casa de la Mujer, que es un albergue de la sociedad civil. Entonces, esos son los servicios con los que se cuentan, insuficientes, hay que decirlo, por supuesto, insuficientes, y con, digamos, la crítica de que no cuentan con programas de empoderamiento para las mujeres. Entonces llegan las mujeres, se quedan 3 meses y cuando salen pues no tienen casa, no tienen trabajo y generalmente pues vuelven a la situación de violencia por necesidad, ¿no? Entonces eso es lo que queremos romper precisamente con el empoderamiento. Ya que lo mencionas, ¿de qué manera lo vamos a medir? Pues vamos a darle seguimiento puntual a los casos, que también es una deficiencia de las instituciones que actualmente prestan atención. No se lleva un seguimiento de los casos, entonces no sabemos cuál es, digamos, el éxito o el fracaso de nuestras políticas en estos momentos en ese sentido. Entonces, dando seguimiento es como habremos de darnos cuenta si estamos verdaderamente empoderando a las mujeres y ayudándolas a que rompan con el círculo de violencia. Sí. Dentro de las estrategias que ustedes han contemplado para romper con el círculo de la violencia, quizás han considerado desarrollar procesos formativos, comunitarios o quizás procesos educativos con el fin de romper o con miras hacia romper la lógica estructural de la violencia en esa zona, y si es así, ¿qué han incluido o cómo lo han desarrollado? Por eso estamos trabajando con los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Zacatecas y Guadalupe. Como les decía, el Centro de Justicia para las Mujeres no es ejecutor de programas y acciones, ¿no? Sino que trabajamos de manera transversal para que las instancias que sí tienen esas atribuciones lo hagan. Entonces, la idea es empezar con el Ayuntamiento de Zacatecas, el PRONAPRED, que es el Programa Nacional de Prevención de la Violencia, del Delito. Y en ese sentido, ver de qué manera pues a través de estas acciones se puede reconstituir el tejido social y se pueden promover otras dinámicas diferentes dentro de las comunidades. Este programa, el PRONAPRED, trabaja por polígonos. Entonces, haz de cuenta que si el municipio de Zacatecas está considerado dentro del PRONAPRED, se eligen 2 zonas que supuestamente son las más conflictivas, se constituyen en polígonos y ahí es donde se implementan las acciones de prevención, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotras estamos trabajando con la comunidad a través de la Presidencia Municipal de Zacatecas. Sí. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta sobre ese cambio institucional y cómo se logró, quiénes fueron sus aliados, cómo, de forma un poco práctica, cómo lograron sacar adelante el proyecto y qué tan difícil ha sido convencer el Estado, el municipio para conseguir los fondos para la construcción y toda esa parte. Sí, claro. Nuestras aliadas han sido sin duda las organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo un trabajo de muchos años con las organizaciones de la sociedad civil. Desde que fui directora del Instituto para las Mujeres de Zacatecas, me he coordinado con ellas y les puedo decir que son una gran fortaleza porque son quienes ponen el dedo en la llaga, son quienes marcan las directrices, quienes nos dan la pauta para saber si estamos o no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alianza con la sociedad civil es algo que atesoro, que conservo y que sin duda lo tengo como una de las prioridades y los puntos estratégicos de mi trabajo, ¿no? Y por supuesto en el Centro de Justicia para las Mujeres. Otros aliados y aliadas han sido efectivamente las personas que están al frente o en la operación de los centros de atención a las mujeres en otras instancias. Por ejemplo, el CABIS, el CEPAVIF, el Centro de Atención a las Mujeres, han tenido una gran apertura para... No fue fácil cuando hicimos el diagnóstico, se los presentamos a ellos y a ellas y hubo resistencias porque me dijeron básicamente, ¿por qué, Mara, nada más te concentras en lo negativo si hacemos muchas cosas positivas? No, pero pues un diagnóstico tiene como objetivo ver cuáles son los puntos flacos para precisamente mejorar las instituciones y mejorar la atención que damos. Entonces ha sido un trabajo muy constructivo con ellos y con ellas. Creo que hay la apertura también para trabajar, para cambiar ciertas formas de hacer las cosas y mejorar la atención que brindamos, ¿no? Básicamente los medios de comunicación también han sido un gran aliado. Estamos en constante comunicación, en constante contacto con los medios para darles a conocer cifras, para darles a conocer
algunos casos, por ejemplo, de trata de personas. O sea, tratamos de mantener el tema de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación como algo vigente, como algo importante, como algo que se tiene que denunciar, que se tiene que analizar y que la sociedad tiene que pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, básicamente, esas son nuestras principales, digamos, alianzas. Y por supuesto el apoyo del gobernador, porque hay que decirlo, si no hay apoyo del gobernador es muy complicado que una política pública se pueda llevar a cabo. Lo que decías de la gestión de recursos, por eso es tan importante que la política de los centros de justicia para las mujeres forme parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque ahí es donde está el dinero. Entonces nada más es cuestión de gestionar, de hacer proyectos y el dinero baja, ¿no? Tenemos 43 millones de pesos, no teníamos un peso cuando iniciamos y eso fue a través de hacer proyectos, de presentarlos, pero hay dinero, ¿no? Porque ocurre que aunque tengas un muy buen proyecto, aunque tengas una muy buena idea, pues si no tienes dinero no vas a ningún lado, ¿no? Entonces en ese sentido es importante que las mujeres hayamos logrado entrar a la política pública en materia de seguridad nacional, porque ahí es donde está el dinero. Son dos cosas, una es conceptual nada más, es para entender, no sé si está en la visión de la organización, pero para entender qué es lo que ustedes entienden por justicia, si es como equidad, si es como para ver particularidades de cada persona y darle los elementos necesarios para esas personas, o si es reparación del daño, no sé. Y la otra es ya como en la práctica, si ustedes tienen, cuando una persona víctima se refugia ante una institución, muchas veces se da una revictimización. En todo caso, ¿cuál es su proceso o cuáles son los el cuerpo profesionales que ustedes manejan como para llevar ese tipo de situaciones? Pues hablamos de una concepción de justicia en su sentido más amplio, ¿no? Que es justicia social. Lo que buscamos en el Centro de Justicia para las Mujeres es dar acceso a las mujeres a la justicia, digamos, de iure, ¿no? O sea, al derecho, a la parte de la protección de sus derechos, pero también ayudarlas para que tengan acceso a programas sociales, ¿no? a programas de empoderamiento que las puedan ayudar a ellas a romper con los círculos de violencia. Entonces estamos hablando de que no es la justicia en un sentido restringido, sino también en un sentido más amplio, ¿no? ¿Y la otra pregunta cuál fue? Sí, sobre el cuerpo de profesionales que ustedes tienen en la organización, pensando sobre todo en casos de revictimización y cosas que tengan que ver como con las personas que son víctimas y que se refugian en la institución. Actualmente el Centro de Justicia para las Mujeres somos 5 personas y somos las que hacemos todo este trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener una plantilla de 40 personas básicamente brindando atención, y lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es una búsqueda de talento, ¿no? Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, las abogadas no solamente sepan de derecho familiar, no solamente sepan de derecho penal, sino que tengan claro que lo que estamos nosotras trabajando es por los derechos humanos de las mujeres, y en ese sentido tengan una perspectiva de género. Entonces, la selección del personal sí va a ser muy cuidadosa, no solamente conocimientos en su ramo, sino también de la sensibilidad que tengan ante las situaciones de género. Sí. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuáles son los procesos o estrategias que el Centro de Justicia tiene como para largo plazo para poder mantener la cuestión de la operacionalización una vez que se hayan pues acabado los fondos federales básicamente en la construcción del inmueble? Va a ser una obligación de gobierno del Estado darle sostenibilidad al proyecto. O sea, es una obligación una vez que se construye el inmueble, una vez que se contrata el personal, ya pasa a ser responsabilidad del Estado mantener la política pública en personal, en gasto corriente, en todo lo que se necesite. Entonces sí es un compromiso de gobierno del Estado que está asumiendo básicamente. Respecto a la independencia que va a tener o no el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿ustedes van a poder decidir la rotación o no rotación de su personal? Sí, así es. En estos momentos el Centro de Justicia para las Mujeres es una dirección de la Procuraduría General de Justicia, así está en la ley. Lo que yo quiero promover es que sea un órgano desconcentrado
de la Procuraduría, lo cual le daría mayor autonomía en términos administrativos y mayor, creo yo, solidez, porque dependería directamente del procurador o de la procuradora en este caso, ¿no? Quiero decirles que como está la ley ahorita, nosotras dependemos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, lo cual para mí es un error. Deberíamos depender directamente de la procuradora. Ese es el nivel en el que nos movemos, o sea, en los hechos, pero en la ley sí hay que cambiarlo, porque si bien el gobierno actual ahorita tiene compromiso con el tema y la procuradora lo tiene, pues no vamos a esperar a que llegue otra persona que no lo tenga y baje de nivel, digamos, la incidencia del Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Entonces es algo que yo quiero promover, un cambio en la ley para que sea un órgano desconcentrado. Sí, respecto a esto, sabemos que ahorita el Plan Nacional de Desarrollo tiene dentro de sus líneas de acción la perspectiva de género como uno de sus ejes. Entonces, considero que esta es pues una herramienta muy fuerte para poder obtener los recursos, pero ¿a cuánto tiempo o en cuánto tiempo ustedes consideran que este Centro de Justicia para las Mujeres ya debe de estar funcionando? Teniendo en cuenta pues que faltan 3 años para que termine este periodo de gobierno y que probablemente no se vaya a volver a retomar este eje transversal de género. Sí, es muy importante lo que dices, y aún en Zacatecas tenemos más prisa porque el gobierno del estado sale en el 2016, entonces yo estoy hablando de que ya podamos estar funcionando para noviembre de este año, a más tardar enero del 2016, y eso es simplemente porque pues la construcción se lleva tiempo, ¿no? Entonces eso es básicamente, entonces sí tengo la prisa por terminarlo lo antes posible, por estarlo operando para que las mujeres se apropien de la política pública, para que las mujeres ubiquen al Centro de Justicia para las Mujeres, lo usen, se sirvan de él, y en ese sentido que sea una política pública de carácter ciudadano, que sea defendida por las propias ciudadanas, ¿no? Entonces en ese sentido es la urgencia de terminarlo. Bueno, hablaba de que entra el nuevo sistema de justicia penal. No sé, aquí en Baja California está el sistema de justicia alternativo como una opción, ¿no? Sí, no, pero me refería al nuevo sistema de justicia alternativo, si lo están, no sé si ya opera en Zacatecas, este mecanismo de diálogo, y si le considerarían como una manera viable de llegar a un acuerdo a lo mejor con los agresores, o se irían directamente al sistema de justicia penal tradicional. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe la mediación en casos de violencia contra las mujeres. Lo prohíbe porque no puedes poner a mediar a una persona que tiene relación de poder o que está subordinada a otra persona, ¿no? Entonces en ese sentido está prohibido. Y el nuevo sistema de justicia penal, sí, ya está en el 60%, les decía, de los distritos judiciales de Zacatecas. Se planea que se termine de implementar antes de que termine este gobierno, ¿no? Que es un problema también porque es sumamente garantista con los agresores. Entonces muchas veces pues los casos se nos vienen abajo, ¿no? Porque hay salidas alternas al proceso, o sea, no necesariamente se hace justicia, ¿no? Es muy garantista con los agresores el nuevo sistema de justicia penal, y además hay que tener mucho cuidado porque las pruebas son muy importantes, las pruebas periciales. Entonces si no está bien integrada la carpeta de investigación, los casos se nos caen también, ¿no? Entonces sí, estamos en pañales básicamente en el nuevo sistema de justicia penal. Va a ser un gran reto implementarlo porque es un cambio de mentalidad total que debe de haber en los funcionarios y las funcionarias públicas. Respecto a esta parte del castigo, hay un libro, El delito de ser mujer, en donde se evidencia cómo las leyes no son similares respecto al castigo. ¿Ustedes tienen alguna estrategia o tienen contemplado en algún momento buscar la igualdad respecto a los castigos que reciben las mujeres y a los castigos que reciben los hombres por los mismos delitos, o solamente se van a enfocar? Eso lo veía por el lado de la revictimización y por el lado de la institucionalización, pero
¿Ustedes tienen contemplado o cuentan con algún apoyo en el Congreso para poder modificar esto? Una de las cuestiones que yo quiero impulsar es la armonización legislativa. Una vez que ya estemos trabajando, que ya estemos operando, vamos a buscar cambiar ciertas leyes en lo familiar y en lo penal que son muy importantes en términos prácticos para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos una alianza también con el Congreso, hablando de las alianzas con la Comisión de Equidad de Género, y vamos a esperar que eso rinda frutos, ¿no? Bueno, Sí. Estaba revisando ahorita algo de información y mencionan algunos medios de Zacatecas, enfatizan un problema que tuvo en lo personal con la ley española. No sé si esto sea cierto o no, y si considera que esto afecta en lo más mínimo el trabajo que realiza actualmente. Sí, no es cierto. Y no afecta. ¿Algo más? Yo quiero hacer otra pregunta. Seguramente la parte más interesante de la creación del centro es pensarlo en términos de la creación de una institución, ¿no? Una institución que seguramente se generó una demanda en la sociedad para poderlo crear, ¿no? La pregunta es si las organizaciones sociales que generaron esa demanda o que demandaron la creación de la institución estarán conectadas o relacionadas o articuladas en red en torno a la institución para pensar en la supervivencia de la institución, incluso en cambios de gobierno, ¿no? Sí. Y lo que dice es que hay que hacer una reforma a la ley. Seguramente eso va a garantizar que siga existiendo el centro y que, sobre todo, como dice Anel, que siga persistiendo la perspectiva de género como objeto de trabajo del centro, ¿no? Como una institución. Entonces, lo que quiero saber es si esas organizaciones van a seguir colaborando o cooperando o articulándose al centro para poder garantizar la permanencia del centro como una institución. Sí, es muy importante la pregunta. En Zacatecas existe un ejercicio ciudadano bastante interesante llamado Red Plural de Mujeres. Es un grupo de organizaciones no gubernamentales, de mujeres de los partidos políticos, de mujeres servidoras públicas, de la academia, que nos hemos reunido y tienen trabajando desde hace 20 años. Yo desde hace 11 aproximadamente estoy trabajando dentro de la Red Plural de Mujeres, y básicamente lo que hacemos es incidencia en política pública, ¿no? Incidencia en política pública, incidencia en reformas legislativas. Yo, como les decía, he trabajado muy de cerca con esta Red Plural de Mujeres. Creo que el centro es, o se los hago sentir, y ellas lo saben, es parte de sus logros, porque, por ejemplo, una de las organizaciones que está integrada, Eulalia Guzmán, hace 12 años proponía la Procuraduría de las Mujeres, ¿no? Que básicamente es más o menos lo que va a ser el Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces, verlo reflejado ya en una política pública que se está llevando a cabo, pues para ellas es un logro de estas organizaciones. Y sí, yo espero que el Centro de Justicia para las Mujeres sea defendido para su operación y permanencia y sustentabilidad por las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, yo creo que así será. Incluso, por ejemplo, el gobernador cambió la ley de la administración pública estatal y terminó con los organismos desconcentrados, básicamente de gobierno del Estado, lo cual implicó una reorganización administrativa enorme. Por ejemplo, se desapareció el Instituto de la Juventud y se convirtió en subsecretaría, se desapareció el Instituto de Ecología y se convirtió en subsecretaría, y el Instituto para las Mujeres también se quería desaparecer. Entonces hubo un movimiento ciudadano muy importante a través de la Red Plural de Mujeres que salieron a denunciar este hecho, y el gobernador y presionaron para que el gobernador no solo no desapareciera el instituto, sino lo creara como secretaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los logros en incidencia de la Red Plural de Mujeres, y hay muchos otros
casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí están muy cercanas al Centro de Justicia. Bueno, tenemos también la visita de Gabriela Posada, que está trabajando en el ayuntamiento con un programa similar. No sé si quieras comentar algo o hacerle una pregunta a Mara. Pues sí, me resulta muy interesante, y también aquí en Tijuana se ha querido hacer el Centro de Justicia para las Mujeres ya desde hace tiempo, pero por una u otra razón no se ha logrado. De hecho, por ahí hay un comité, que es el Comité Municipal para la Prevención de la Violencia, donde... ¿Te puedes acercarte al micrófono? Perdón. Bien, buenas tardes. Sí, soy Gabriela Posada, coordinadora del Programa para la Convivencia Ciudadana. Mucho gusto, en Tijuana. Y uno de los ejes que se impulsa es el de promover que se pongan de acuerdo entre las autoridades, el gobierno, sociedad civil, la academia, y el sector privado también, de ver cómo colaboramos todos para la prevención de la violencia. Y uno de los ejes es el de mujeres precisamente, y desde la administración pasada se está tratando de promover que exista este Centro de Justicia para las Mujeres, solamente que se terminó la administración anterior, no se logró, y en esta también se está buscando. Por eso nos interesaría, bueno, mañana si pudieras tener algún momento para poder hablar con representantes de este eje que están tratando de promover que se haga algo. Y sí, a mí me llama la atención la ausencia de programas. Todo el mundo quiere que eso suceda, pero no hay un plan, no hay un programa de cómo vamos a avanzar hacia ello. Sabemos que es complicado, y también el mayor temor es ese de que cuando se tengan los recursos, porque en la administración pasada ya estaba el terreno, ya había la posibilidad de construirlo, pero después cómo va a ser sustentable, ¿no? Cómo se va a mantener y cuáles son los programas que se van a realizar ahí. Pero aquí se está empezando porque se pongan de acuerdo las organizaciones también con el gobierno municipal. Y pues sí nos llama mucho la atención que esto sea un hecho, y por qué no se ha logrado hacer aquí. Claro. Sí, no, por supuesto que sí, me encantaría platicar contigo, Gabriela. Y sí, al ser una política pública nacional, parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los gobiernos de las entidades federativas están obligados a crear el Centro de Justicia para las Mujeres, porque fue un acuerdo de los gobernadores, ¿no?, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en ese sentido, hay una serie de metas que la federación impone a los estados, y si no las cumples, va bajando tu puntuación para recibir recursos públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tienen un rezago en lo que es el Centro de Justicia para las Mujeres, afecta a la entidad, afecta que no se cree esta política pública. Entonces, por ahí pudiera ser un argumento no válido para la creación del centro. La creación del Centro de Justicia para las Mujeres requiere de trabajo político, no solamente es una cuestión de gestión administrativa, sino de convocatoria a la sociedad civil, de convocatoria a los medios de comunicación, de convocatoria a otras instancias que brindan atención a las mujeres, ¿no? Entonces, ese es sin duda un trabajo que tiene que comprometer a la sociedad y a los ciudadanos y ciudadanas, porque si no, pues no cumples con el objetivo ni con el espíritu de lo que es un Centro de Justicia para las Mujeres. Sí. Gracias, y gracias por estar aquí. Gracias. Pues si hay alguien más. Perdón, yo insisto. Ya creo que vas a tener que hacer una entrevista, sí, Mara. Respecto a esta parte del empoderamiento, supongo que desde el momento en que tienen el proyecto, el protocolo para poder hacer esto, ¿ya vieron ustedes o ya debieron de haber establecido la estrategia para poder dar seguimiento a estas mujeres que van a atender? ¿Cuál es el proceso a través del cual ustedes van a poder darle continuidad a los casos una vez que haya sido pues resuelto el problema inmediato de atención? Pero ustedes están queriendo ir más allá, más lejos, sí, así es. Respecto a darle pues herramientas necesarias para poder continuar su vida libre de violencia. Entre ellos creo que la más importante es esta del trabajo. ¿De qué manera ustedes les van a dar seguimiento
para poder ver que sí contribuyen o si no están contribuyendo al empoderamiento de estas mujeres. El área de trabajo social es una de las áreas más importantes del Centro de Justicia para las Mujeres por muchas razones. Una de ellas es el seguimiento que tú estás señalando y básicamente ellas van a estar durante toda la etapa, ellas van a ser las primeras que reciban a la mujer en el Centro de Justicia para las Mujeres en la entrevista inicial. Es una entrevista en donde básicamente pues las mujeres, la mujer que se acerque a nosotros va a contar cuál es su caso, ¿no? Se lo va a contar a la trabajadora social. Esa entrevista inicial se va a transformar en un expediente único que va a ser manejado de manera electrónica. Lo que estamos promoviendo es un sistema de información entre todas las instancias que atendemos violencia para que exista un expediente único de mujeres en situación de violencia, de mujeres que acuden a nosotros, a nosotras para que les brindemos el apoyo. Este expediente único básicamente tiene como objetivo no revictimizar a las mujeres, por eso la primera entrevista va a ser fundamental. Ahí básicamente va a quedar plasmado cuál es el problema de la mujer para que los diferentes funcionarios y funcionarias que intervienen en la atención puedan estar viendo la información y no tengan que repetir una y otra vez las mujeres su historia, ¿no? Entonces, en ese sentido es vital la participación de las trabajadoras sociales. Entrevista inicial y posteriormente seguimiento, ¿no? Ver con visitas domiciliarias, con seguimiento a las mujeres. Un aspecto también muy importante es que queremos involucrar a las mujeres en actividades dentro del Centro de Justicia para las Mujeres. Vamos a tener varios salones en donde se les van a brindar, no sé, a lo mejor algún tipo de clases de yoga, o queremos hacerle un centro comunitario, pues a donde las mujeres asistan, no nada más cuando tienen problemas, sino posteriormente, ya que se le dio solución a su situación, sigan acercándose a nosotras y sigan utilizando las instalaciones del centro como si fuera, pues como lo es, como parte de su comunidad, ¿no? Pues si ya no hay más preguntas, les quiero agradecer a ustedes su presencia, su asistencia, y también agradecerle a la maestra Mara Muñoz su presentación, y le quiero entregar una constancia por su participación. Dice así: el Colegio de la Frontera Norte otorga la presente constancia a la maestra Mara Muñoz por impartir la conferencia magistral Prevención de la Violencia y Justicia, Estrategias Innovadoras y Experiencias de Género, en el marco de la celebración de los 30 años de los posgrados del COLEF, realizado el 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Firma la doctora Araceli Almaraz Alvarado, directora general de docencia.